también acá, de todos modos, aunque no grabe, pero bueno, ok. Bueno, entonces, ellos menospreciaron su vida hasta la muerte, ¿ok? Entonces dice, o la pregunta sería, ¿quiero ser parte de este grupo? ¿No? ¿Quiero ser parte de este tipo de creyentes? Sí. No los veo muy convencidos. No, sí, sí. No, sí, claro que sí. Bueno, entonces, Sí, claro, por supuesto, por ¿qué supuesto. tenemos que hacer? Pues tenemos que menospreciar nuestra vida hasta la muerte y confiar en lo que Jesús hizo. Esto implica dejarle mi vida, porque si menosprecio mi vida hasta la muerte, o sea, muero a mí mismo, ¿no? Entonces vamos a ver los dos principios con los que dice el pasaje, estos vencieron. Primero fue la sangre del cordero, ¿no? Que ahorita vamos a ver todo lo que implica confiar en la sangre del cordero. Y lo segundo es menospreciaron sus vidas, ¿no? O sea, pusieron primero a Dios, ahora sí que hicieron primero la voluntad de Dios que la suya propia. Entonces, la sangre del cordero, ¿no? Este principio es fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente permitieron y creyeron que Jesucristo pagó por sus pecados, ¿sí? Sino que fueron lavados en la sangre del cordero. Esto implica una total transformación, o sea, una vida nueva, lo cual genera o manifiesta un testimonio, ¿ok? Porque si Jesucristo nunca pecó y venció en todo, esta nueva creación o este nuevo hombre en nosotros, pues no peca y obedece en todo, entonces te va a dar una nueva vida. No quiere decir que tú ya no peques ni obedezcas en todo, pero sí quiere decir que ahora tienes la oportunidad de no pecar y de obedecer, ¿sí? Antes no, antes siempre pecábamos y difícilmente obedecíamos. Ahora tenemos esa libertad. Entonces, lo que tengo que hacer es apropiar la sangre del cordero, o sea, todo lo que implica el derramamiento de la sangre de Cristo, y esto me dará una nueva vida. Entonces vamos a ver Hebreos 9:14. Primero, vamos a pedirle a Leti si nos lees Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos limpia con el objetivo de que sirvamos a Dios, ¿sí? Cuanto más la sangre del cordero, ¿sí? Es un sacrificio perfecto y eterno, por lo cual tenemos esta perfecta nueva vida en Cristo, ¿ok? Efesios 1, del 18 al 21. A ver, Meli. Efesios 1, del 18 al 21. Efesios 1, del 18 al 21. Sí. Ok. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria y de herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? A una vida nueva donde Jesús tiene toda la autoridad sobre todo, porque Él venció en todo y dio testimonio de esta victoria, que bueno, es la resurrección, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿quién tiene esta autoridad? ¿Quién tiene esto? Cristo. Si tengo a Cristo y estoy viviendo para Él, evidentemente todo esto va a empezar a pasar en mi vida. Mi mamá y Meli tienen abiertos sus micrófonos, de repente se oye un poco de ruido. Entonces,
¿Qué es lo importante? Que nosotros descansemos en el trabajo de Dios, confiemos en lo que Él está haciendo y sepamos que Él tiene una nueva vida para cada uno de nosotros, lo cual se va a transformar o reflejar de una manera real con un testimonio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que yo me convertí? ¿Sí? Porque mi vida cambió y hay un testimonio, que obviamente no depende de mí, que yo evidentemente me doy cuenta que no soy yo, sino Jesús, que mora en mí. ¿Ok? Y vamos a leer a Zacarías 9, 11 y 12. Si nos lees, por favor, Brisa, Zacarías 9, 11 y 12. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauré el doble. Entonces, somos prisioneros de esperanza, ¿sí? Estamos sujetos a la esperanza que es Cristo. Y dice, yo os restauraré el doble, ¿no? Porque hay esperanza. Y la esperanza está en su sangre. Aquí Zacarías está profetizando como el rey de Sión, ¿no? Que es Jesús, dice, por la sangre del pacto seremos salvados. Y no habla de los pactos de los corderos, habla de el cordero, ¿no? El pacto en su sangre, que Jesús lo celebra en lo que conocemos como la última cena, dando esto, diciendo, con esto se van a acordar de lo que yo hice con ustedes, este nuevo pacto, que ya no es en la sangre de los corderos, ahora es en mi sangre, ¿ok? Porque sería derramada por todos los hombres. Entonces, hemos apropiado básicamente el perdón, por lo tanto Jesús nos restaura, porque Él está por encima de todas las cosas, ¿no? Como dice aquí, Él está sentado encima y dice, sobre todo, ya se me perdió, perdón, 12 dice, también restaurar el doble, en el de Efesios, ¿verdad? En el Efesios decía que está sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo poder, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a obtener la victoria en las áreas que soy débil en mi vida? Pues obviamente tenemos primero que reconocer que somos débiles, ¿verdad? Esa es la primera, ¿no? Entonces, porque a veces decimos, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Pues, si estoy bien, pues no voy a poder reconocer esto. Entonces, lo primero es reconocer. Esto implica pedirle a Dios específicamente por esto, ¿no? Si sé que yo tengo esta debilidad, esta área pecaminosa o este pecado que estoy cayendo, tengo que reconocerlo y pedirle a Dios específicamente por eso y confiar en la victoria que Dios va a traer a través de esto porque Él quiere que la tome. Porque Jesús venció sobre todo pecado, porque Él no pecó. Entonces voy a poner el ejemplo yo, tengo debilidad soy un ladrón, ¿no? Entonces, como soy ladrón, ¿no? Entonces, pues me gusta lo ajeno. Entonces yo tengo que reconocer que soy ladrón. Y entonces decirle a Dios, Dios, quítame esto, porque yo soy un ladrón y no quiero ser así. Entonces, como Dios nunca pecó, o sea, nunca fue ladrón, Él tiene la victoria sobre esa tentación. Entonces lo único que tengo que hacer es apropiarla. ¿Ok? Entonces ya no voy a ser derrotado por este pecado porque al apropiar la victoria, cada vez que venga la tentación para que yo robe algo, Dios me va a dar la victoria para no hacerlo y me va a dar la salida para que pueda soportar. Por lo tanto, soy guardado por su poder, no porque yo ahora ya no soy ladrón, no es cierto. ¿Sí? Entonces, 1 Pedro 1, versículos 5 y 6. A ver, Angélica, 1 de Pedro 1, versículos 5 y 6. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, pues van a pasar pruebas y vamos a pasar por diversas pruebas ahorita. Sí, es necesario que pasemos por diversas pruebas para que se manifieste la esperanza que hay en nosotros.
porque somos guardados por el poder de Dios. Entonces, estamos viviendo las mismas circunstancias, estamos viviendo todos lo mismo, y entonces, ¿por qué unos sí viven bien, no? Bien quiere decir que no están cayendo en la desesperación, en el hartazgo, no sé, todo lo que ahorita está generando esta pandemia, ¿no? Hablando de la circunstancia que todos estamos viviendo. Pues porque Cristo está ahí. Somos guardados por el poder de Dios, ¿sí? Y Él es el que nos mantiene y Él es el que nos sostiene. ¿Y por qué? Porque todo esto se va a manifestar en el tiempo postrero, ¿sí? Ahí se va a manifestar todo lo que Dios preparó. Y ahorita hay un testimonio. ¿Para qué? Para que las personas puedan convertirse. Un testimonio de su gracia. O sea, Él es el que va a dar la gracia para que podamos salir adelante. No vamos a estar exentos de los problemas o de las circunstancias. Finalmente las viviremos. Algunos más fuertes, otros más fuertes, otros menos, etcétera. Pero todos vamos a estar sujetos a las circunstancias. La diferencia es que cómo pasamos por las circunstancias. No es lo mismo pasarla solo que pasarla con Dios. No es lo mismo pasarla solo que confiando en Dios. No es lo mismo enfermarse sin Dios, o sea, enfermarse y sabiendo que te vas a morir, cualquier enfermedad, y no saber a dónde vas, o la incertidumbre de saber a dónde vas, y tu conciencia diciéndote que te vas al infierno, a decir, bueno, pues ya voy a morir, pues buenísimo, ya, al fin, ¿no? Vamos, porque ya llegó el tiempo de llegar con nuestro Señor, ¿no? Es muy diferente cada circunstancia por con quién la vives, ¿no? Si solo o con Cristo. Entonces, y la segunda, que era que se negaron a sí mismos o murieron a sí mismos, ¿no? Es que vencieron por el testimonio de Jesucristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque las menospreciaron hasta la muerte. O sea, decidieron morir a sí mismos. Decidieron no hacer su voluntad, sino la de Dios. ¿Sí? Decidieron confiar en que Dios tenía lo mejor. Y esto implica vivirlo. Otra vez, volvemos a lo mismo. O sea, por eso, por un lado, Cristo vive nuestra vida y por otro lado, muero a mí mismo. Porque una cosa se dé, tiene que darse la otra. Van juntas. No puede vivir Cristo mi vida si no muero a mí mismo. Porque no puede haber dos. Jesús guiar, ¿no? O es Jesús o es Juan José. Entonces, Jesús sí sabe por dónde ir. Yo no sé, yo tengo que reconocer esto y decir, Dios, muero a mí mismo y tú guía mi vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, en primer lugar, Dios me va a llevar por la verdad, va a haber un testimonio y es lo que va a permitir que las personas, en el caso que nosotros seamos estos instrumentos para los cuales Dios planeó ser usados, nos lleve a ser esas herramientas útiles para que las personas se puedan convertir, ¿no? Por lo cual es fundamental en el plan de Dios que sus hijos obedezcan, ¿no? Y como cualquier papá a sus hijos, ¿no? Sabe que si sus hijos obedecen les va a ir bien. ¿Por qué? Pues porque el papá siempre está buscando lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, nuestros papás y nosotros como papás a veces nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Entonces tú puedes perfectamente confiar en que Dios está guiando la situación de tu vida si tú mueres a ti mismo. Entonces, el que cambia las vidas es Jesús, el que da el testimonio es Jesús, el gran tesoro es Jesús, y si yo permito que Él cambie mi vida, pues lo que va a pasar es que se va a levantar un testimonio, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar al momento que empiezas a tener un testimonio? Inmediatamente el diablo y sus secuaces quieren destruirlo. ¿Sí? Entonces, como incrédulos no sufríamos ningún ataque del diablo porque estábamos atados al diablo. Al convertirnos, el diablo nos empieza a atacar. Pero si tú decides creerle a Dios, entonces sí ya es guerra a muerte. Entonces, no está fácil. Esto es a muerte. Entonces, la única manera de salir adelante es morir a ti mismo. O sea, antes de que te maten, mejor muere tú, para que entonces Dios traiga la victoria y podamos vencer al enemigo, ¿ok? Tanto a ti mismo como al Satanix y sus chavos, ¿no? Entonces, lo más importante es morir a ti mismo, ¿sí?
Cristo ya hizo toda la chamba, o sea, ya pagó, ya derramó la sangre, ya tuvo victoria, ya dio la esperanza, no hay falla, Él te da la victoria. Pero para que esto suceda, tengo que morir a mí. Tengo que menospreciar mi vida hasta la muerte. Menospreciarlo, o sea, que no tengas aprecio por tu vida, ¿sí? En el sentido de que es más valioso lo que Dios me da a lo que yo puedo pensar que tiene de valor mi vida. ¿Ok? ¿Sale? Sí. ¿Dudas? Dígame, Meli. Entonces es válido a lo que estamos viviendo para Cristo, es aceptable o es válido querer morirse en estas circunstancias en las que estamos. No, no querer morirse, sino más bien es morir a ti misma. Es diferente. Ah, ok. O sea, me quiero morir, Pues, o sea, más bien, Dios, yo dependo de ti. Si hoy me llamas a cuentas, pues llevo la cuenta. O sea, estar a cuentas todos los días, porque pues hoy puede ser el último día, ¿no? Para cualquiera de nosotros. Entonces, no es me quiero morir, sino estoy listo para morir. Morir a mí mismo. Y, o sea, estoy listo para morir. Yo ya morí a mí mismo, entonces, si yo ya morí a mí mismo, pues da lo mismo si vivo o muero. Por eso el apóstol Pablo decía eso, ¿no? Que viva o muera, finalmente yo sirvo a Cristo, porque de una u otra manera yo estoy sirviendo a Cristo. Si me mantiene aquí otros 50 años, pues voy a vivir para Cristo. Y ese es el plan. Si me mantiene otros 50 segundos, pues voy a vivir para Cristo y ese es el plan. Ahora, no es me quiero morir así como que ya me quiero ir de aquí. Eso está mal. Porque el plan de Dios, Él sabe cuándo nos vamos a morir. Él tiene un plan, ahora sí que tiene un plan planificado para que se cumplan ciertos objetivos. Entonces, no es me quiero morir, sino muero a mí mismo, y morir a mí mismo es decir, Dios, tu voluntad, no la mía. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando vino? ¿No? Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que ninguno se perdiera, ¿no? Dijo, voy a dar a mi Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, el pago está hecho, el que cree en él no se pierde, por lo tanto tenemos vida eterna. Pero necesito morir a mí mismo para que todo este plan, o sea, Dios no se detiene nada más con la salvación, sino todo un plan de salvación para usarnos. Y vuelvo al ejemplo simple, llano y práctico. Todos nosotros, todos, vimos el testimonio de alguien o de algunos, lo cual nos llevó a la salvación. O fue clave para llevarnos a la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿es importante el testimonio? Es fundamental el testimonio. Juanjo, aquí no aplica el versículo de porque el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Claro. Exactamente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo está diciendo, yo mientras Dios me tenga aquí, pues yo voy a vivir para Cristo. Y cuando muera físicamente, pues para mí es ganancia, porque pues ya estoy con Cristo, ¿no? Ya estoy con Cristo cara a cara, ¿no? Ahorita estamos con Cristo en el Espíritu, viviendo por fe, viviendo por gracia. En la eternidad no va a ser así. En la eternidad no vamos a vivir por fe, porque ya lo vamos a ver cara a cara. No vamos a vivir por gracia, porque nos va a dar vida eterna. O sea, el único momento de la eternidad donde podemos vivir por fe es ahorita. ¿Es que, perdón? Es ahorita, el único momento de vivir por fe. Ajá. Porque todo lo demás Ya, vamos a ver. ya va a estar, ya no vamos a esperar, o sea, ya va a ser, ¿sí? ¿Okay? Sí. Claro. Entonces no es, Claro, gracias. no, es que ya me quiero morir, ¿no? Yo voy a vivir para Cristo muerto a mí mismo, o sea, muerto a mis objetivos, a mis anhelos, lo que quiero hacer, sino yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios se van a cumplir nuestros anhelos, que eso también es muy padre, porque sus hijos son mayores. Entonces, como cualquier padre con sus hijos, que saben lo mejor para sus hijos, les cumplen los anhelos mejores aún. Nada más que, bueno, nosotros como
padres pues tenemos limitaciones y a veces no tenemos toda la visión, pero Dios sí la tiene y Él sí puede cumplir nuestros anhelos y mucho más allá, ¿no? Entonces, en la muerte a uno mismo es cuando viene todo este cumplimiento de la palabra en nosotros. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a orar para dar gracias. Y vamos, yo oro. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que nos bendigas. Gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, por poder estudiar tu palabra. Te recordamos hoy la salud de Angélica, Señor, la salud de Rocío, la esposa de Arturo, para que tú trabajes en sus cuerpos, Señor, y pues lo uses para, en un caso, el de Angélica, para cimentarse en tu palabra, Señor, cimentarse en tu esperanza, y en el caso de Rocío, llevarla a la salvación, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cada uno en las problemáticas que estamos enfrentando, sabiendo que tú tienes control de todo, que tú ya tienes victoria, y Padre, pues sabiendo que tú nos amas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por cada familia aquí representada, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Amén, Padre mío. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, Padre. Amén, Padre. Muchas gracias. Amén. Mañana nos vemos mañana, los que nos vemos el lunes, nos vemos el lunes, nos vemos la otra semana. Y Andrés, tú le mandas el archivo a Pato, porfis, el primero. Ahorita pues lo voy a bajar a ver si jala. Si no, pues le mandas los dos. Así es, ok. Saludos a Luz Lucia por ahí también. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, gracias, hijo. Julio, gracias a todos, gracias Buenas Arturo, que noches, Dios los bendiga.